Buenos días a todos. Vamos a seguir con las pláticas como lo hemos venido haciendo. En esta ocasión vamos a hablar del escritor mexicano Juan Rulfo y su relación, bueno, y su cercanía con la muerte, cómo él este, interpretó o manejó el tema de la muerte en su obra literaria. Entonces le damos la palabra al maestro Willeván. Sí, muchas gracias, Pepe, por darme esta oportunidad de comunicarles, de compartir con nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de este medio. Efectivamente, de hecho, primero nosotros como mexicanos, como lectores, desde luego, eh, fanáticos de la obra, porque eso somos, fanáticos de la obra de Juan Rulfo, como hay muchos, por fortuna, no nada más en México, sino fuera de México, en muchos países del mundo donde se le ha leído y se le ha celebrado en infinidad de idiomas. Y hoy queremos hablar no tan solo de esta relación biunívoca tan estrecha, tan rica, tan simbólica, que tiene el tema de Juan Rulfo como escritor con la muerte, a partir de su gran novela universal Comala. Eh, Queremos festejar, repito, como lectores mexicanos, que ya aparecieron dos nuevas traducciones en otras lenguas, desde luego, sobre Rulfo. La primera es el guaraní, una lengua indígena bellísima, muy musical, como el náhuatl, lo que, bueno, pues para nosotros como mexicanos nos llena también de orgullo. ¿Por qué? Porque Rulfo será conocido en una cultura, a través de una cultura indígena latinoamericana, culturas que él también conoció con esa sabiduría universal que él siempre de alguna manera proyectó, compartió con muchos. Y la otra es en ucraniano, una lengua europea que yo no realmente no conozco. Lo que sí sé de referente, porque Ucrania se ha puesto de moda a raíz de la guerra, de esta guerra contra Rusia, la Rusia del zar, le llaman el zarino Putin. Y bueno, pues Ucrania sí tiene una historia muy importante dentro de la cultura universal, no es cualquier país o nación. Por eso, aparte de los recursos naturales, pues también de alguna manera han destruido, están destruyendo su gran cultura, una gran cultura admirable la de Ucrania, que es lo que yo he podido enterarme a través de los medios. Entonces, de ese tema, enfocado a la muerte, en la escritura de Juan Rulfo, queremos hablar. Sí, pues sí, pues vemos los que conocemos la obra de Juan Rulfo, de Pedro Páramo principalmente, que en esa novela se presta para precisamente para muchas traducciones. Y pienso que al hacer muchas traducciones de esa obra, refleja que esa obra es una obra perfecta, ¿no? Ya que ha sido traducida a muchos idiomas, no sé, más de 40 idiomas yo creo, ha sido traducida esa novela, ¿verdad, maestro? Sí. Sí, sí, de hecho, bueno, pues yo creo que el mismo Rulfo soñó jamás en su vida que una novela que al principio pasó desapercibida y que le costó mucho trabajo escribir. Sin embargo, pues hoy la actualidad, la vigencia que tiene, yo la pondría también no tan solo en el contexto histórico, cultural del mundo. ¿Por qué? Porque el tema de la muerte aparece por primera vez en un libro, hasta donde yo sé, que es el libro de los muertos. Es un libro cuya filosofía acerca precisamente de la muerte, pues tiene todavía hasta la fecha una gran trascendencia filosófica, cultural, social, histórica. Egipto fue un imperio, Egipto tuvo la osadía, diría yo, de tratar de vencer, de dominar el tiempo y a la misma muerte, momificando sus cadáveres, sobre todo de las personalidades ilustres de sus dinastías. Es la civilización que reta de alguna manera la muerte,
permitiendo mediante procesos de su época el mantener puro, incólume, el cuerpo del fallecido. Y ese libro de los muertos, si uno revisa la estructura, si uno lo lee o lo relee, se va a encontrar que es muy parecido a la Biblia. Realmente pareciera que la cultura egipcia sobre la muerte, el culto a la muerte, porque es un culto religioso muy poderoso, cósmico, se transfiere esa estructura simbólica, real, imaginaria a la Biblia. Y hay expertos que lo saben, hay eruditos que lo han demostrado, que mucho del libro de los muertos es el antecedente de la Biblia. Y bueno, de ahí que obviamente Rulfo conocía estos libros como excelente lector, que fue toda su vida. El maestro Rulfo seguramente retomó ese tema y lo metió en el discurso narrativo de Pedro Páramo. La novela que gira en torno a varios personajes principales, especialmente en Pedro Páramo, el cacique mexicano, Susana San Juan, Juan Preciado y otros personajes más que de hecho están muertos, que de hecho ya no viven, ya viven en una ultratumba. Realmente Comala es la ultratumba de muchos mexicanos de una época rural, específicamente la de los cristeros, en donde hubo muchísimos muertos en el país, sobre todo en esa región de Jalisco, Colima. Esa tradición de ese tipo de lengua también coloquial del campesino que Rulfo sabe recoger y reinterpretar, tiene que ver directamente, digo, con ese punto clave que es la muerte. Recuerdo que en España, cuando lo entrevistaron, dijo muy tácitamente, de manera tajante, radical, bueno, que de por sí él no era muy dado a hablar por hablar o estar hablando como muchos merolicos escritores que hay en México, no. Cuando le preguntaron cuál era la temática, cuál era el punto central de Pedro Páramo, y dijo, en una palabra, la muerte. Mi obra, o sea, Pedro Páramo, tiene que ver con la muerte. No tiene que ver casi, son personajes, son ámbitos, son todo, es lenguaje, pero el punto es la muerte. De ahí que, bueno, pues haya toda una tradición impresionante, porque incluso Pedro Páramo ha sido comparada con la Divina Comedia. Imagínense nada más la trascendencia de la obra universal de Juan Rulfo. Sí, me surge una pregunta, bueno, una pregunta que tiene que ver con la literatura, cómo un literato puede hacer que en una obra literaria hablen los muertos, ¿no? Porque ahorita que el maestro Bulevaldo decía que fue una novela de la posrevolución, de la Revolución Mexicana de México, yo pienso que ese ambiente que todavía perduraba, por ejemplo, en los años 50, 40, de, de todos los muertos de la Revolución Mexicana, quedaba impregnada en los pueblos de México. Entonces yo creo que Juan Rulfo como escritor recogió ese ambiente como si fuera un limbo, ¿no? Como si fuera un limbo en donde hablaban los propios muertos, ¿no? Y eso se refleja muy directamente en la novela de Juan Rulfo. Cuando uno abre el libro y empieza a leerla, parece que uno se inmerse o se introduce a ese limbo. Esa es la gran cualidad o éxito que ha tenido Juan Rulfo, la novela de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Bíblicamente, Pepe, sí, es un limbo, un espacio un tanto congelado, un espacio un tanto de transición. Más bien lo define, Rulfo lo vio y bíblicamente, y muchos estudiosos de Rulfo lo han dicho, más bien es un purgatorio. Es donde los muertos mexicanos se van a penar. Son nuestros fieles difuntos y son todos los personajes que van a penar ese espacio sin temporal incluso, el ambiente de dolor, de sufrimiento, los recuerdos, todo eso es parte de un sufrimiento. Por eso lo han comparado con la Divina Comedia, porque
Rulfo de alguna manera toma la metáfora del purgatorio y la moderniza y la mete a la literatura mexicana. Ahora bien, aquí quisiera yo tocar un punto muy importante que les va a sonar muy polémico o muy bizarro de mi parte, o sea, extraño. Cuando Rulfo, leyendo constantemente suplementos, revistas, periódicos y sobre todo libros, que es una infinidad vastísima que muchos no tienen ni idea de cuántos libros se han escrito sobre Juan Rulfo, aparte de sus traducciones. No, olvídense, es una cantidad enorme que a veces parece imposible de abordar por la extensión, la producción que hay en torno a Juan Rulfo y a su obra. Pero hay un hecho muy importante que yo quiero destacar, repito, va a resultar muy temerario o a lo mejor muy tonto y lo aceptaría porque creo que sí lo es en el fondo, pero sin embargo lo quiero decir. Yo creo que Rulfo sufrió tanto, padeció tanto, bueno, fue alcohólico también, don Juan. Llegaron a verlo tirado en la calle, como se dice en México, como te por ocho, por todo el sufrimiento, todo el trauma que llevó de la guerra post-cristera, o cristera, perdón, y que a él pues le produjo grandes sufrimientos. Asesinaron a su padre. Entonces Rulfo tuvo un contacto además como lector, experimentó mucho el impacto emocional, dijéramos, masoquista de la muerte del papá y de otras gentes en su entorno, que además de que él fue testigo de otras cosas terribles. Pero Rulfo, a mi parecer, leyéndolo y releyéndolo constantemente, tengo la impresión que vio muertos, que se le aparecieron muertos a Rulfo. Y yo creo la aparición de los muertos. Por eso les dije que iba a sonar un tanto muy extravagante mi punto de vista, porque los muertos sí existen. Yo pensaba que no existían. Yo siempre me las di de muy valiente ante la idea o el comentario de que los muertos sí existían, me lo dijeron algunas gentes en el medio rural tlaxcalteca, y yo siempre me reía de eso. Hasta que un día un fantasma, una mujer, me espantó 3 veces consecutivas. Me puso los pelos chinitos, se me levantó el cabello y la perra que yo tenía a mi lado se volvió loca, totalmente loca. Se espantó, aullaba. Bueno, pues esta experiencia personal obviamente me permitió, o más bien me llevó primero a reconocer mi proclamada valentía que era falsa, y segundo a reconocer y aceptar conscientemente que los muertos y las muertas existen. Sí penan, sí sufren, sí se salen de las tumbas de los panteones. Bueno, no sé en otros lados del mundo o en otras civilizaciones, pero en Tlaxcala o en México se salen. Y yo tengo la idea que esa experiencia paranormal Rulfo la tuvo, porque no acabo de entender cómo pudo haber recuperado esa lengua, creado esa lengua, la lengua de los muertos, de hacer el libro de los muertos egipcio en buen mexicano. Entonces, yo no sé, a veces he pensado leyendo y releyéndolo que para profundizar como lo hizo Rulfo en el mundo de Comala, hay que haber primero experimentado la imagen, la presencia atroz, terrorífica de un muerto, una muerte. En la novela de Pedro Páramo aparece un diálogo entre un arriero que se encuentra en el camino y le va preguntando. Y bueno, pero también en la novela se maneja un tipo de silencio, como un silencio muy, muy fino, como diría Jaime Sabines en un poema, ¿no? Un silencio muy fino. Pero en ese diálogo con el arriero, después descubre que le dice, yo también soy hijo de Pedro Páramo. Y entonces esa, esa respuesta que es una respuesta que se incrusta en la realidad de México, porque en México existen muchas madres solteras. O sea,
pareciera que la idea de la novela de Pedro Páramo sigue subsistiendo y sigue reproduciéndose en la realidad mexicana, porque existen muchos hijos abandonados. O sea, y una vez dije en el Facebook que todos los poetas son hijos de Pedro Páramo, porque les falta algo que eso hace que se vuelvan poetas, ¿no? Pueden ser todos los poetas o todos los artistas, son hijos de Pedro Páramo, pero es una idea. Sí, fíjate que tocas puntos muy finos y esenciales en tu comentario, Pepe. Yo coincido plenamente con Heriberto Yepes, amigo mío, un gran escritor del norte del país que trabaja en Estados Unidos, en la academia, que sostiene, argumenta en un ensayo muy brillante que dice que el mejor poema que se ha escrito en México es Pedro Páramo. Es el mejor poema, porque él considera que ahí hay un contenido poético de tal envergadura que trasciende todos los cánones establecidos sobre la literatura. Y por otro lado, bueno, pues independientemente que yo coincido con el buen Heriberto, también hay que ver que ese punto que tú tocas de la orfandad, pues habla de que Pedro Páramo es la metáfora, la réplica de Porfirio Díaz, un hombre que fue un progresista, que fue muy visionario, de tipo capitalista, que modernizó México, pero sin embargo fue uno de los dictadores más crueles, más terribles de la historia de México. Por eso surgió la Revolución Mexicana, pues que tuvo más o menos 1 millón de muertos. Otra cifra, otra estadística o demografía mortal que Rulfo debió de haber tomado en su obra, digo, muy en cuenta. Y por otro lado, bueno, pues la orfandad. Muchos en México somos hijos de padre ausente. El mexicano es muy cobarde, es muy comodino, muy flojo, y siempre ante el compromiso de embarazar y tener un hijo, lo primero que hace es abandonarlo. No puede con esa carga, no puede. Prefiere alejarse, traicionar y largarse de la vida de la mujer mexicana. Por eso, como tú decías, ese es un punto esencial. La orfandad es psíquica, la orfandad es física, la orfandad es económica, es política. ¿Cuántos gobiernos en México han abandonado, por ejemplo, a nuestros indígenas? ¿Cuántos los han dejado en la orfandad económica, histórica y cultural? Digo, ¿cuántos gobiernos federales, estatales, municipales se han olvidado de los más pobres, de los más humildes, de los más marginados desde la colonia? La prueba está que, bueno, Rulfo también debió de haber conocido la relación esta de la conquista entre Hernán Cortés y la Malinche. ¿Por qué somos llamados o bautizados por Octavio Paz como los hijos de la chingada, como los hijos de la violada? Entonces Rulfo tomó mucho en cuenta ese mito femenino que siempre está al frente en cohesionar un hogar, en responder, pero el mexicano no, el actual y el pasado. Y para terminar, Pepe, estos comentarios de esta mañana, nada más quiero agregar, ¿qué tan actual, cosa que yo lamento mucho, Pedro Páramo no lo es? En estos precisos momentos, en este contexto, en este cuarto del siglo XXI, cuando hay muertos, muertas por todo el país, asesinados, secuestrados, torturados, desaparecidos, especialmente mujeres, violadas, ultrajadas, en el país, por culpa del narco. O sea, por las bandas militares y paramilitares que hay por todo el país, que han desplazado a nuestros pueblos indígenas, a nuestras mujeres descendientes de todos esos pueblos originarios, los han sacado del país, el caso de Chiapas hacia Guatemala. Y en el norte ni se diga, cuando son asesinados también muchos indígenas seris, raramuri, etc. Entonces, hoy más que nunca creo que tendríamos que volver a leer Pedro Páramo del maestro universal llamado Juan Rulfo. Muchas gracias.
pues aquí terminamos la plática y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Sí, muchas gracias, muy buenos días.